Buenos días. Para la Universidad Nacional es un gusto saludarles y agradecerles su participación en esta conferencia de prensa, Evolución del empleo, situación actual y perspectivas futuras a partir de los datos del INEC. Dirigirán esta conferencia de prensa el señor Fernando Rodríguez Garro, quien es economista, máster en política económica e investigador y coordinador del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, quien será acompañado en el análisis por el especialista Greivin Salazar Álvarez, quien es economista, máster en Economía del Desarrollo, investigador del Observatorio Económico y Social de la UNA y docente de la Escuela de Economía. Adelante, don Fernando. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. De parte del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, es un gusto tenerlos hoy acá. Agradecerles el interés de participar hoy. La idea de la actividad de hoy es hacer un seguimiento de un análisis que hemos venido haciendo en el observatorio ya desde hace un tiempo, que el año pasado pues nos costó un poco más realizar en razón de todo lo que sucedió, pero lo logramos hacer con la encuesta, con la encuesta continua de empleo del segundo trimestre como referencia, que fue el momento más álgido en términos de impacto de desempleo que hubo el año pasado. Esta vez vamos a hacer el mismo análisis bastante amplio y en seguimiento de lo que hemos venido trabajando con base en la encuesta del primer trimestre. Si bien hay una actualización de algunos datos, los datos que el INEC provee para estos análisis son más completos cuando termina el trimestre natural, digamos, en este caso la encuesta que llegó a marzo. Así que vamos a trabajar con eso. Las tendencias, desgraciadamente, se mantienen, y digo que desgraciadamente porque, como vamos a ver, pues nos presentan un panorama un poco complejo, o bastante complejo, más bien un poco complicado hacia el futuro de manejar. Y pues lo que queremos insistir con eso no es solamente quedarnos en el análisis, sino hacer un aporte para efectos de políticas y de cómo deberían construirse estas y hacia dónde se deben dirigir para tratar de sacar al país de esta situación en la que hemos estado transitando. Para estos efectos, los voy a dejar con mi compañero Greivin Salazar Álvarez, que él es economista y es investigador también del observatorio, que es el que se va a encargar de hacer la presentación de hoy y explicarles el trabajo que hemos venido realizando sobre este tema. Y nada más agrego, insisto, es un análisis con la encuesta del primer trimestre, la encuesta continua de empleo, basada en la encuesta continua de empleo del primer trimestre. Muchos de la información que ustedes van a ver a continuación, además, hace una comparación con el primer trimestre del año pasado. Entonces, sobre eso, bueno, ya Greivin les va a explicar. Y, por supuesto, en muchos casos, el estado de situación en el que nos encontramos. Ya al final hablaremos de las recomendaciones que estamos haciendo alrededor de esto y cómo eventualmente deberíamos dirigir políticas encaminadas a resolver este problema. Muchas gracias y los dejo con Greivin. Bien, muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos y todas. Como bien indica el compañero, bueno, vamos a hacer una presentación sobre los resultados de la encuesta continua de empleo al primer trimestre del 2021. Y bueno, el propósito de la presente exposición pues, es analizar cuál ha sido el comportamiento del mercado laboral y el desempleo particularmente durante el periodo de la emergencia generada por el COVID. Sí, es preciso pues acordarnos que el primer caso de COVID en el país se registró el 6 de marzo del año anterior. Por tanto, tomando en cuenta esa fecha, ese hito, podríamos tener el siguiente panorama. Podríamos establecer un primer periodo, ¿verdad? Correspondiente al cuarto trimestre del 2019, que lo podemos llamar como normalidad. Un primer trimestre del 2020, que es una transición precisamente porque es al final de ese trimestre, que sea el primer caso de COVID. Tenemos una etapa fuerte de confinamiento que se da en el segundo trimestre del 2020 y después un largo periodo de reapertura y recuperación que lo vamos a ubicar entre el tercer trimestre del año anterior y el primer trimestre de este año, que es precisamente
la última información disponible a nivel del detalle que brinda la encuesta continua de empleo a nivel trimestral. Bajo ese escenario, entonces sí es preciso tener presente cuál era la situación algunos trimestres atrás, o sea, que eran los hechos más relevantes que habíamos denotado en los estudios previos. Y en ese sentido, pues tenemos que la situación del COVID pues obligó a muchas personas a salir del mercado laboral, y ahí es importante subrayar que cuando una persona sale del mercado laboral no cuenta en los registros de tasa de desempleo, o bien en su efecto algunas personas pues se vieron obligadas a trabajar menos horas de lo deseado. En concordancia con lo anterior, hubo un incremento en la tasa de desempleo que hasta cierto punto, si se quiere, se vio compensado por la salida de personas del mercado laboral. Es decir, si nos remontamos tal vez hace un año atrás, algunas personas simple y sencillamente dijeron, bueno, no hay oportunidades de trabajo, me salgo del mercado laboral por un tiempo. Y entonces esas personas que toman esa decisión, que deciden no seguir buscando trabajo, no cuentan a la hora de calcular la tasa de desempleo. En su momento, a esas personas que salieron del mercado laboral las identificamos como una presión externa al mercado laboral, en el sentido de que en algún momento podrían reincorporarse y generar pues presión en términos de demanda de trabajo. Durante la fase de confinamiento, lo más fuerte de ese confinamiento, pues hubo una mejora, y ahí lo pongo entre comillas y subrayado, porque bueno, es una mejora ficticia, si se quiere, de algunos indicadores laborales. Aquí lo traemos a colación, más que todo para comprender los movimientos que se dieron en ese momento, y también para que nos resulte más fácil ver los movimientos que hemos tenido en los últimos trimestres. Entonces, en ese momento disminuyó la informalidad, el ingreso promedio, sobre todo en el caso de las mujeres, aumentó, y las personas que recibían un salario menor al mínimo legal también disminuyeron. Entonces, si uno ve los datos fríamente, uno podría decir que es una mejora de los indicadores. Sin embargo, en el fondo, pues ocultaba una situación muy particular, y fue que las personas que precisamente salieron del mercado laboral o bien se quedaron sin trabajo, eran personas precisamente que se encontraban en la informalidad, que tenían un ingreso promedio, un ingreso bajo, la retribución que recibían era muy baja, o bien igual personas que recibían un salario menor al mínimo legal. Entonces, cuando esas personas salen del mercado laboral, pues obviamente los indicadores dentro de las personas que sí están en el mercado laboral, ese promedio mejora. Bien, entonces, teniendo en cuenta esos hechos relevantes, es decir, los hechos que encontramos trimestres atrás, realizamos una nueva actualización, donde, como fue la costumbre en la última vez, está compuesto por 5 secciones. En la primera de ellas vamos a ver cuál es el comportamiento del mercado laboral. En la segunda vamos a ver cuáles son las características de las personas que se encuentran fuera del mercado laboral. Después vamos a ver dónde se perdieron puestos de empleo y cuáles son las condiciones de las personas empleadas. Después analizamos los típicos indicadores de desempleo y cerramos con algunas consideraciones finales, donde más que todo se esbozan algunas conclusiones y recomendaciones de política. Bien, entonces, ¿cuál ha sido el comportamiento del mercado laboral? Tenemos el siguiente panorama. Aquí, como bien lo comentaba Fernando, las comparaciones que se muestran de aquí en adelante en esta ponencia son entre el primer trimestre del 2021 en relación al primer trimestre del 2020. Entonces, estamos comparando la situación actual con ese periodo que hemos llamado como de transición, ¿verdad? Que es cuando se dan los primeros casos de COVID. Entonces, la situación que tenemos es que desde el primer trimestre del año pasado a este primer trimestre se han perdido cerca de 216,000 empleos. Ahora, ¿qué pasó con esas personas que perdieron el empleo? Bueno, una parte, cerca de 72,000 personas salieron del mercado laboral. Son personas que a sabiendas de la situación, han desistido de seguir buscando trabajo, mientras que tenemos cerca de 144,000 personas que permanecen desempleadas, es decir, siguen en el mercado laboral y andan en busca de alguna oportunidad. Esta es una situación prácticamente generalizada, si lo vemos en términos de mujeres, si lo vemos en términos de hombres, o bien si lo vemos en la zona urbana, o bien en la zona rural. En todas ellas, pues, se ha habido una pérdida de empleos,
En todos ellos ha habido una salida de personas del mercado laboral y en todas ellas hay personas que todavía se encuentran desempleados o bien desempleadas. Gráficamente, los anteriores datos aquí lo que nos muestran, y cuando comparamos los valores precisamente de ese primer trimestre del año anterior con los valores del primer trimestre de este año, pues observamos que faltan personas por incorporarse en el mercado laboral. Aún no se recupera la cantidad de empleo que había previo a la crisis. Y si bien es cierto, en comparación con la parte más fuerte del COVID, de esta pandemia, ha habido una disminución en la cantidad de personas desempleadas. Esa disminución ha sido como muy paulatina, muy leve, poco a poco, e incluso pues todavía no llegamos a los niveles previos. Bien, bajo ese panorama general, entonces nos planteamos las siguientes preguntas. Las dos primeras, queremos caracterizar quiénes son las personas que se encuentran fuera del mercado laboral, cuál es su perfil. Después, determinar dónde se han perdido puestos de empleo y cuáles son las condiciones de las personas que aún mantienen su empleo, personas ocupadas. Y también cuál es el perfil de la persona desempleada, lo cual nos puede dar luces sobre qué medidas se deberían tomar, pues efectivamente, para esas personas desempleadas vuelvan a tener un puesto de trabajo. Vemos entre quiénes aumentó el desempleo y a quién afecta más. Me parece que en ese último bloque de preguntas, pues tenemos datos bastante interesantes en el sentido de que existen y persisten ciertos grupos que se han visto realmente afectados por la crisis del COVID. Bien, entonces, ¿cuáles son las personas que se encuentran fuera del mercado laboral? Hace un año vemos que aproximadamente 15 de cada 100 personas eran personas que estaban fuera del mercado laboral, y se explicaba porque tenían algún tipo de limitación o bien porque estaban desalentadas. Entonces, cuando hablamos de limitaciones es que o bien tenía que cuidar a un familiar, tenían, no sé, un tipo de incapacidad, algún accidente que habían sufrido que no les permitía incorporarse al mercado laboral, y teníamos otra parte que estaba desalentada, así que simple y sencillamente pues no consideraban que no era una buena temporada para buscar trabajo. Veamos que eso, hace un año eran 15 de cada 100 personas que se encontraban fuera del trabajo se caracterizaban por esos elementos. Entonces, en su momento nosotros argumentamos o señalamos que eso podría ser una presión latente sobre el mercado laboral, en el sentido de qué iba a pasar con la tasa de desempleo cuando esas personas decidieran reincorporarse al mercado laboral. Pues bien, muchas de esas personas se han reincorporado al mercado laboral, y como hemos visto, la tasa de desempleo ha ido disminuyendo paulatinamente sin llegar obviamente a los valores previos a la crisis, de tal forma que en la última encuesta, es decir, el primer trimestre de este 2021, ya no son 15 personas de cada 100, sino que solamente son 8 personas de cada 100 que se encuentran bajo esa condición. Por tanto, aquella presión externa que habíamos notado en el primer trimestre del año anterior se reduce sustancialmente en este primer trimestre del año. Y más bien, como vamos a ver más adelante, con un indicador que calcula el propio INEC, hay una suerte de presiones al interno del mismo mercado laboral. Es decir, son personas que tienen un puesto de trabajo, pero por alguna razón, razones que también vamos a repasar, están buscando cambiar de trabajo, y eso genera entonces una suerte también de presión en el mercado laboral, pero más una presión más de carácter interno. Otro dato importante, y aquí nos llama poderosamente la atención, es el porcentaje de población joven que no trabaja ni estudia, que uno podría decir que comprensiblemente en el segundo trimestre del año 2020, cuando estábamos por lo más fuerte de las medidas de confinamiento, prácticamente 23 de cada 100 jóvenes no estudiaban ni trabajaban. Y a medida que hubo una reapertura de las actividades económicas, pues ese porcentaje fue bajando. Situación que se dio hasta finales del año anterior. Aquí lo que nos llamó poderosamente la atención dentro de los resultados que arrojó la última encuesta continua de empleo es el incremento en
en ese porcentaje de jóvenes que no trabajan ni estudian. Entonces, al primer trimestre de este año, ese porcentaje cierra en un 25.2. Es decir, de cada 4 jóvenes, hay uno que no estudia ni trabaja. Y entonces, esa es una situación importante de considerar. Y como bien lo refleja ahí el gráfico, pues los valores observados en este primer trimestre del año, pues superan los observados en la fase más fuerte del confinamiento. Entonces, para sintetizar esta primera parte, algunos de los hechos relevantes que hemos encontrado, tenemos que el mercado laboral aún no logra los niveles observados previo a la crisis del COVID, es decir, en ese periodo que llamamos de normalidad al cierre del 2019. Otro elemento importante es que las presiones sobre el mercado laboral ya no son de carácter externo, es decir, no son aquellas personas que se encuentran disponibles pero que por alguna razón no andan buscando trabajo, sino que en este momento las presiones son internas, son personas que tienen trabajo pero desean cambiar de trabajo. Y algo que nos llama la atención, que como bien lo comentábamos, es el incremento en la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan, incluso por encima de los valores observados en la etapa más fuerte del confinamiento. Ahora bien, ¿qué ha pasado con los ocupados? Pues teníamos el dato de que se habían perdido aproximadamente 216,000 empleos entre el primer trimestre del año anterior y este primer trimestre. Entonces, aquí tenemos 2 gráficos. El primero de ellos nos dicen qué actividades es donde se perdieron esos empleos y el segundo nos dicen qué puestos. Entonces, vemos que la pérdida de empleo según actividad ha sido casi que una situación generalizada. Hay algunas actividades que se han visto más golpeadas. Tenemos el tema de enseñanza y salud, probablemente muy asociado, ¿verdad?, a que esas actividades pues requieren un contacto tradicionalmente físico directo, ¿verdad?, entre el cliente y el profesional en la materia, y se han visto restringidas. Tenemos el tema de hoteles y restaurantes, lo cual es bastante obvio, ¿verdad?, dado que es una actividad que se asocia con el turismo. Y bueno, para nadie es un secreto que el turismo ha sido una de las actividades más golpeadas durante esta pandemia. Aquí tal vez lo que nos llama un poco la atención, en trimestres anteriores, lo que eran las actividades de comercio parecían también como una de las que más habían perdido empleo. Y bueno, ahorita está como, por decirlo de alguna forma, en posiciones intermedias, lo cual denota pues una cierta recuperación del comercio, obviamente sin llegar a los niveles observados previos a la crisis. Cuando lo vemos por puestos, también hay una hay una pérdida casi que generalizada de puestos de empleo, donde está el tema de los trabajadores de los servicios y vendedores. Sabemos que el sector comercio se vio afectado, tenemos el personal administrativo, oficiales, entre otros. Algunos de los sectores de los puestos en los que nos han perdido trabajo, pues son lo relacionado con directores y gerentes, algunas ocupaciones elementales, y pues de hecho en la siguiente fémina lo vamos a ver, que la economía, digamos, ha tenido una suerte de que ha podido generar empleos no calificados, entonces pues ahí lo tenemos asociados. Y bueno, un rubro que la encuesta continua de empleo denomina como no específico, ¿verdad?, que bueno, para fines de análisis pues no es mucho lo que podría aportar. Continuando con esa revisión de dónde se perdieron esos 216,000 empleos, tenemos que cerca de 179,000 empleos se perdieron en el sector privado, y en el sector público también se han perdido poco más de 37,000 puestos. Cuando lo vemos según tipo de calificación, como les adelantaba, pues el único rango donde se ha generado empleo es en la ocupación no calificada. Entonces, pues eso debería ser, o debe ser, de hecho, es una llamada de atención en el sentido, bueno, de cuáles van a ser las condiciones de empleo una vez que superemos esta crisis del COVID, ¿verdad? Y bueno, después también tenemos por categoría, donde los asalariados explican gran parte de la pérdida de puestos de empleo. Pero bueno, igual se da en el caso de las otras 3 categorías, donde también se han perdido puestos de empleo.
En conclusión, pues tenemos que la pérdida de empleo ha sido una situación prácticamente generalizada, con excepción de los puestos no calificados. Levin. Sí, señor. No, tal vez si me permitís una breve interrupción. Claro, adelante. Una posibilidad, digamos, que se pudo haber dado y por los cuales en ocupaciones no calificadas y en actividades no especificadas ha habido un aumento de empleo, es el traslado de mucha gente que se quedó sin trabajo a realizar algunas labores que fueron muy importantes durante la pandemia y que todavía siguen teniendo cierto empuje. Gente que se quedó sin trabajo y se dedicó, por ejemplo, a realizar entregas digamos, de comidas en algunas de las plataformas que están funcionando en el país y que entrarían a calificar o como actividades no entrarían a ser clasificadas como actividades no calificadas o no especificadas. Y eso puede responder a cómo es que se generaron más empleos en esas actividades, teniendo en cuenta que la caída fue generalizada, ¿verdad? O sea, hay un pequeño movimiento, no es muy importante, pero permitiría de alguna manera entender lo que ha estado sucediendo. Listo, gracias. Gracias. Sí, y de hecho ha sido como parte de la lógica de este confinamiento, ¿verdad? En los diferentes grados en que hemos estado, en el sentido de que efectivamente, pues, los hogares en general hemos demandado cierto tipo de servicios que por ahí se han canalizado y se han podido generar algunos empleos, desde luego, no calificados. Bien, después nos hicimos una pregunta de a cuáles regiones les podría costar más recuperar los puestos de empleo. Entonces, bueno, esto es en realidad una aproximación para dar cierta luz. Y aquí va a depender de dos elementos. Va a depender de cuáles actividades se perdieron más empleo y también de qué tanto deben de crecer las actividades. Y aquí lo definimos más que todo por un asunto de ejercicio, ¿verdad? Para llegar precisamente a esa aproximación en los siguientes 2 años para recuperar el nivel de producción previo a la crisis del COVID. Aquí me voy a detener un poquito, espero no extenderme. Entonces, aquí lo que hicimos es, por ejemplo, tomamos el nivel de actividad, por ejemplo, de alojamiento y servicios de comida, y vimos cuál fue el nivel de actividad que tenía el 2019. Después vimos cuál fue con el que cerró en el 2020 y dijimos, bueno, ¿cuánto tiene que crecer ese sector en el 2021 y en el 2022 para lograr alcanzar el nivel de actividad que tenía al cierre del 2019? Entonces, digamos, por ejemplo, en el nivel de hoteles, digamos que sería la cantidad de habitaciones ocupadas. Entonces, ¿cuánto deberían crecer la cantidad de habitaciones ocupadas en este 2021 y en este 2022 para llegar al nivel que teníamos en el 2019? Entonces, bueno, hicimos ese ejercicio, encontramos 5 sectores que son los que ocupan crecer más para recuperar el nivel de actividad con que cerraron el 2019. Entonces, efectivamente, tenemos actividades de alojamiento y servicios de comida, tenemos transporte y almacenamiento, tenemos minas y canteras, comercio y construcción. Desde luego aquí, de estos 5, hay 3 que son los que se vieron efectivamente afectados por la crisis del COVID, y los otros 2, como es el caso de construcción y minas, son sectores que pues ya venían de capa caída previo a la crisis del COVID. Entonces, aquí el ejercicio que buscamos hacer es, bueno, ¿dónde se perdieron más empleos en las regiones? Y si esas actividades son precisamente las actividades que más ocupan crecer. Y tal vez, más que todo, nos podemos fijar en el orden, ¿verdad? Tenemos la región Chorotega, que por ejemplo perdió casi 6,000 empleos en alojamiento y servicios de economía y servicios de comida, y ocupa crecer prácticamente un 30% este año y el año siguiente. Entonces, de ahí explica por qué la región Chorotega probablemente sea una de las regiones que más le va a costar volver a tener el nivel de empleo observado al cierre antes del inicio de esta crisis. La región Huetar pues tiene una situación parecida, más que todo explicado por el mismo sector, ¿verdad? Que tal vez no se perdieron tantos, en términos absolutos, no se perdieron tantos empleos, pero sí es uno de los sectores que perdió bastantes empleos, que es el de alojamiento y servicios de comida. La Huetar Caribe
tiene ahí dos sectores, por decirlo así, que necesitan crecer fuertemente para recuperar los niveles de empleo, que es el tema de comercio y el tema de alojamiento y servicios de comida. Y también la región central, que pues aquí no aparecen, digamos, esos 5 sectores más golpeados, pero bueno, sí ha perdido una cantidad importante de puestos de empleo. Entonces, aquí lo interesante o lo importante de resaltar es que dentro de este ordenamiento de regiones que más le podría costar recuperar los niveles de empleo, pues tenemos dos regiones con una presencia importante del turismo, ¿verdad? Como es la Chorotega y la Huetar Caribe, y hasta cierto punto también la Huetar Norte. Bueno, aquí entramos en el tema de subempleo, es decir, aquellas personas que trabajan menos de la jornada legal establecida, las 40 horas. Y bueno, aquí la tendencia sí nos ayuda para comprender lo que adelantábamos al principio de la presentación, donde efectivamente en lo más fuerte de las etapas de confinamiento, pues la tasa de subempleo aumenta. Y bueno, y eso está asociado pues obviamente con las políticas que se tomaron, ¿verdad? Donde se habilitó la contratación de personas por jornadas parciales como una medida pues para conservar puestos de empleo. Y bueno, aquí vemos que eso fue una situación generalizada, ya sea que se trate por género o ya sea que se trate por zona. Y lo que nos llama la atención es que, si bien es cierto, después de que se da una cierta reapertura de las actividades económicas, ha bajado ese porcentaje, tenemos que a nivel general, este gráfico que tenemos aquí a la izquierda arriba, el porcentaje de personas que trabajan menos de la jornada laboral todavía está lejos, ¿verdad?, de alcanzar el valor observado, digamos que en ese periodo que hemos llamado de normalidad. Bueno, ese es un tema particular que podría tener sus implicaciones y que de hecho pues lo recogemos a nivel de las conclusiones de esta sección. El asunto del incremento en las personas que trabajan menos de las 40 horas es una situación generalizada. Lo vemos tanto en el total, lo vemos tanto por hombres, por mujeres, en la zona urbana o bien en la zona rural. Y pues aquí lo que queda en evidencia es que estos esquemas de contratación por tiempo parcial pues fue un mecanismo utilizado a lo largo de toda esta crisis por el COVID para mantener algunos puestos de empleo. Y bueno, sí es un mecanismo que cada vez se está utilizando menos sin llegar a los niveles previos a la crisis. Después tenemos el tema de la informalidad, que bueno, esta es una de las mejoras engañosas, por decirlo de alguna forma, que observamos al principio de esta crisis, donde el porcentaje de personas con un trabajo informal, tanto en términos absolutos como relativos, disminuyó en la parte más fuerte del confinamiento. Pero disminuyó precisamente porque las personas que trabajaban bajo esquemas informales salieron del mercado del trabajo al principio de la crisis. Entonces pensemos tal vez en aquel vendedor, no sé, tal vez callejero, o que no está dentro de la formalidad, que no cotiza la caja, entre otras características, que cuando viene lo más fuerte del confinamiento, pues no tiene otra opción que salir del mercado de trabajo. Eso es lo que explica estas disminuciones que vemos acá precisamente en el segundo trimestre del 2020. Y los indicadores vuelven a incrementar en el sentido de que la reincorporación de personas en el mercado laboral ha sido precisamente bajo esquemas informales. Entonces, aquí complementando lo que argumentaba Fernando, pues sí, efectivamente muchas de las personas que se han incorporado a estos esquemas, por ejemplo, de entrega de comida, ¿verdad?, y algunos servicios asociados, precisamente están bajo esquemas informales. Eso lo que explica pues el repunte de estos indicadores, precisamente concordando con los procesos de reapertura de las actividades económicas. Y bueno, aquí hacemos un análisis del tema de la informalidad
y del subempleo por región. Y aquí lo que encontramos es que, bueno, precisamente ha habido un aumento en buena medida en las regiones, en cada una de las regiones, de las personas que trabajan bajo esquemas informales, que tiene que ver precisamente esa reincorporación de las personas que antes salieron en lo peor de la crisis y que ahora se están reintegrando. Algunas regiones muestran, por ejemplo, la UETAR Norte muestra que su nivel que el porcentaje de personas que trabajan en la informalidad es menor a la de hace un año, precisamente porque todavía hace falta personas por reincorporarse al mercado laboral. Por su parte aquí, las tasas de subempleo pues son mayores en casi todas las regiones en comparación a un año atrás, lo que implica es que, bueno, que efectivamente todavía se está utilizando ese esquema para mantener puestos de trabajo. O sea, esquemas donde la contratación es menor a las 40 horas. Y aquí tenemos el tema de cuál ha sido el comportamiento del ingreso de las personas que trabajan, donde pues en su momento advertimos esta tendencia al alza en el ingreso promedio de las mujeres, pero más que alegrarnos, la advertencia que hacíamos en ese momento fue que las mujeres que ganaban menos salarios, o sea, que estaban en condiciones menos ventajosas o en desventaja, fueron precisamente las que salieron del mercado laboral. Entonces, cuando haces el promedio de cuánto es lo que ganan las mujeres que quedaron todavía en el mercado laboral, pues son mujeres que tienen un puesto relativamente mejor y por eso explica el incremento que se da acá. Y bueno, y después tenemos una disminución que es cuando las mujeres en condiciones, digamos, laboralmente vulnerables se reincorporan al mercado laboral, pues se trae nuevamente el promedio hacia abajo. Aquí una de las tendencias importantes que destacamos es que, bueno, independientemente si lo vemos por género, si lo vemos por zona, si lo vemos por tipo de calificación o bien por categoría, el único que hoy por hoy tiene un ingreso promedio mayor a lo que tenía previo a la crisis es esta categoría que llamamos como personas empleadoras, o sea, personas que contratan a otros son los únicos que han logrado pues aumentar su nivel de ingreso en comparación al inicio de esta crisis. Claro, al principio tuvieron que hacer digamos, un cierto sacrificio, pero bueno, ya han logrado repuntar su nivel de ingreso. Y bien, después también podemos ver la variación en ingreso según actividad económica o bien puesto. Entonces, bueno, según actividad económica, hay algunas actividades que el ingreso de las personas que se dedican a dicha actividad se ha visto reducido. Y bueno, algunos sectores son sectores que se han visto muy afectados por la crisis o bien sectores que ya venían como con cierta dinámica bastante pobre, ¿verdad? Donde tenemos hoteles y restaurantes, construcción, que era un sector que ya venía con problemas, transporte y almacenamiento, o bien enseñanza, salud y comercio, que son sectores que se han visto muy afectados por la crisis. A nivel de puesto, pues la reducción en el salario promedio, igual, ¿verdad? En este trimestre, en comparación al primer trimestre del año anterior, ha sido casi que generalizada, excepto, bueno, para una categoría que se llama directores y gerentes, que de todos modos, pues la encuesta continua de empleo sí nos hace la advertencia de que es un grupo heterogéneo donde normalmente entran y salen personas dentro de ese grupo cada vez que hacen la encuesta, entonces tiene una alta volatilidad. Después tenemos otro de los indicadores que nos gusta llevarle el pulso, es el porcentaje de personas que reciben un salario menor al mínimo legal. Y en términos generales, cuando estuvo lo más fuerte de la fase de confinamiento, tanto en términos absolutos, que sería la línea verde, como en términos relativos, que sería la línea azul, disminuyeron. Entonces esas, nuevamente, insisto, ahora es una de las mejoras engañosas que habíamos observado al principio de esta crisis por el COVID, y más que una mejora, lo que refleja es que las personas que ganaban menos de un salario, menos del salario mínimo legal, habían salido del mercado laboral y por tanto el indicador mejoró. Es una situación que se observa también a nivel de género, hombres y mujeres, así como a nivel de zonas, ya sea urbana y rural. ¿Qué pasa cuando las personas se reincorporan al mercado laboral? Pues el indicador vuelve a incrementarse. ¿Qué refleja esa situación?
Lo que refleja es que ha habido una reincorporación de personas al mercado laboral con salarios inferiores al mínimo. Entonces aquí nuevamente, ¿verdad?, ya vamos como sumando ciertos elementos que llaman a la atención o que nos advierten de que efectivamente ha habido una reincorporación de personas al mercado laboral que han conseguido puestos de trabajo, pero en condiciones pues no las más ventajosas definitivamente. Bueno, algunos hechos relevantes en materia de ocupados, y es que bueno, a partir del tercer trimestre y casi como de manera obvia se ha dado una recuperación en la generación de puestos de empleo, y digo que casi obvia, puesto que a partir de esa fecha se ha dado una mayor reapertura económica, se han levantado una serie de restricciones. Sin embargo, bueno, no se logran todavía pues llegar a los niveles observados previo a la crisis por el COVID, es decir, al cuarto trimestre del 2019. Como advertíamos, la reincorporación de personas al mercado laboral se ha dado esquemas de mayor informalidad, con salarios menores a lo que había en ese momento en el mercado, e incluso salarios por debajo del mínimo legal. Y un elemento importante es que mientras la tasa de subempleo no alcance los niveles previos a la crisis, pues es difícil pensar en un repunte del empleo. ¿Por qué? Bueno, porque acordémonos que la tasa de subempleo lo que nos muestra es aquellas personas que están trabajando por jornadas parciales. Entonces, es difícil que una persona contrate a otra sabiendo que tiene contratada a alguien por un tiempo menor a la jornada laboral. Me parece que ahí lo más obvio, antes de contratar a otra persona, es más bien subirle la cantidad de horas que trabaja la persona que ya está contratada. Entonces, creo que mientras la tasa de subempleo no llega a niveles similares previos a lo que había en la crisis, pues es difícil pensar en un repunte importante en el empleo. Y bueno, ahí la alerta que mandamos, que nos gustaría pues evidenciar, es que el porcentaje de personas que trabajan por un salario menor al mínimo legal, en este momento, ¿verdad?, porcentualmente está superando los valores observados antes de la crisis por el COVID. Bueno, nuestra cuarta sección tiene que ver con desempleo. Aquí lo que tenemos son diferentes indicadores de desempleo. Tenemos la tasa de desempleo abierto, que es la línea azul, que como era esperar, pues experimenta un repunte cuando se aplica lo más fuerte de las medidas de confinamiento, y después ha venido pues disminuyendo paulatinamente, pero como se observa, todavía está lejos de los niveles previos a la crisis. Después ahí tenemos dos indicadores más. Tenemos en la línea gris y en la línea roja. Estos son dos indicadores que tratan de aproximar hipotéticamente cuál podría ser la tasa de desempleo abierto si todas las personas que están disponibles para trabajar pero están desalentadas se incorporan al mercado laboral, o bien si todas las personas desalentadas y con limitaciones se incorporan al mercado laboral. Eso lo que nos da una idea es, por decirlo así, de una tasa hipotética máxima de desempleo, pero también nos ayuda a visualizar qué tantas presiones externas existen sobre el mercado laboral. Cuando decimos externas es qué tantas presiones hay de personas que no están en el mercado laboral pero que podrían incorporarse. Entonces, en lo más fuerte de la crisis, pues sí, se manifestaron fuertes presiones externas sobre el mercado laboral, que bueno, que esas personas se han reincorporado, pero también se ha visto acompañado con la apertura económica. Entonces, digamos que las fuerzas más o menos se han compensado. Y tenemos un cuarto indicador, que es esta línea verde por acá, que lo que hace es que toma la tasa de desempleo, pero le suma a aquellas personas que a pesar de que están empleadas, andan buscando cambiar de trabajo. Y entonces vemos que ese es el indicador que desde algunos trimestres atrás asume los valores más altos. Por ahí es que entonces nosotros manifestamos que existe una presión interna en el mercado laboral importante. O sea, personas que están trabajando, pero andan buscando cambiar de trabajo. La encuesta nos da algunas luces de cuáles son las razones por las cuales las personas andan buscando cambiar de trabajo. Y bueno, hasta cierto punto nos parece obvias. Aquí tenemos la gráfica en el total, lo tenemos por hombre y por mujer para tener una cierta idea de cuáles son las razones. Y vemos que prácticamente
casi 9 de cada 10 personas que andan buscando cambiar de trabajo se explica porque requieren o anhelan una mayor estabilidad, lo cual es obvio, ¿verdad? Hemos estado en un panorama en que por momentos hay medidas más restrictivas a las actividades económicas, por momentos se libera un poco esas restricciones y eso genera una suerte de inestabilidad laboral, de ahí que los porcentajes que se observan ahí en rojo. Y también las personas empleadas andan buscando cambiar de trabajo por razones de tener un mayor ingreso a efectos de tener más dinero. Igual, ¿verdad? Está relacionado con lo anterior en el sentido de que ese manejo de las restricciones en función del comportamiento de casos, pues también le afecta a los ingresos. Oigan, pueden haber personas que siguen laborando normalmente, pero una parte de su ingreso depende de las comisiones que puedan ganar y en una situación como en la que hemos atravesado, pues esas comisiones también se han visto afectadas. Después, en la siguiente gráfica, lo que hacemos es descomponer la tasa de desempleo, pero en función de cuánto tiempo está una persona desempleada. Entonces, la línea azul es la tasa de desempleo abierta que habíamos observado anteriormente y aquí tenemos diferentes componentes. Entonces, como era de esperar, el incremento en la tasa de desempleo en el segundo trimestre se explica por personas que llevan menos de un año buscando trabajo. Entonces, aquí no, pues casi que el resultado obvio, ¿verdad? Se dan las restricciones económicas. Entonces, son personas que se quedan sin empleo recientemente. Obviamente, pues a medida que se ha dado la reapertura, esas personas se han reincorporado, han encontrado trabajo y entonces ese componente de la tasa de desempleo ha disminuido. Aquí lo que llama la atención y en futuros informes habrá que seguirle la pista, más bien son a las otras barras. Por ejemplo, aquí tenemos este componente rojo que es lo que hemos llamado como un desempleo estructural, es decir, personas que llevan más de 3 años sin encontrar un trabajo. Entonces, a medida que la participación de esta área roja comienza a aumentar, pues esa es una llamada de atención. También tenemos esta gris un poquito más oscura, que son aquellas personas de mediano plazo, y tenemos esta otra celeste que también pues, nos podría llamar la atención o es una variable a seguirle la pista en los siguientes meses, que son aquellas personas del reciente ingreso. O sea, son personas que nunca han tenido un trabajo y que se están incorporando al mercado laboral en busca de uno. Entonces, probablemente son personas jóvenes que están haciendo, por decirlo así, sus primeras armas y no han encontrado trabajo. A medida que la participación de ese componente aumente en futuros informes, pues también nos llamará la atención sobre algunas posibles políticas a implementar, ¿verdad? Que esencialmente es cómo facilitar la inserción de personas probablemente jóvenes a mercado laboral. Bien, después aquí tenemos, bueno, cuál es el perfil de la persona desempleada, cómo se distribuyen esas personas que por el momento no tienen trabajo. Y bueno, tenemos que son personas jóvenes, o sea, prácticamente 6 de cada 10 personas desempleadas son menores a los 34 años, están en un rango de 15 a 34 años. Tenemos también que son personas con un nivel educativo, pues, si se quiere, intermedio, ¿verdad? Ya sea con secundaria completa o incompleta, puesto que igual, ¿verdad? Prácticamente casi 6 de cada 10 personas desempleadas tienen un nivel educativo que de secundaria completo o incompleto. Y también pues tenemos un desempleo reciente, o sea, un desempleo de corto y mediano plazo, lo cual, bueno, en las condiciones actuales es bastante obvio, puesto que llevamos un poquito más de un año de pandemia y una buena parte de los empleos, de las personas que se han quedado sin empleo, pues responden a esta situación de la pandemia. Por región, bueno, la tasa de desempleo abierto, insisto, ¿verdad? Comparando este primer trimestre con el primer trimestre del año anterior, tenemos que hay un incremento generalizado en las tasas de desempleo y con excepción de la región Huetar Caribe y la región Brunca, también ha habido un aumento en la presión general. Es decir, en las personas que a pesar de estar empleadas buscan cambiar de puesto.
Después nos preguntamos, bueno, ¿a quién afecta más el desempleo? Aquí acudimos a la tasa de desempleo abierta y aquella tasa de desempleo ajustada, ¿verdad? Que es, digamos, si se quiere, hipotética, ¿verdad? Donde sumamos las personas que están desalentadas o con limitaciones, pero que están disponibles para incorporarse al mercado laboral. Y bueno, aquí los resultados más llamativos es que el desempleo tiene definitivamente un rostro de mujer, en el sentido de que el desempleo entre las mujeres, que es esta línea que tenemos por acá, casi que duplica la tasa de desempleo entre los hombres. Y bueno, cuando vemos esa situación, pero por región, pues prácticamente no hay grandes diferencias, o las diferencias no son tan marcadas entre la región urbana y la región rural, aunque sí se está observando una cierta resistencia en la región urbana a bajar la tasa de desempleo, a experimentar reducciones más significativas en la tasa de desempleo. Si analizamos la tasa de desempleo por rangos de edad, pues tenemos que además la tasa de desempleo, aparte de tener un rostro, femenino, también tiene un rostro juvenil, ¿verdad? En el sentido de que en esta línea azul podemos ver la tasa de desempleo para personas entre 15 y 24, que llega prácticamente a un 44%, es decir, de cada 100 personas desempleadas, de cada 100 personas jóvenes, 44 se encuentran desempleadas, y el siguiente grupo, que es el de los 25 a 34, vemos que es apenas, entre comillas, un 18%, ¿verdad? Obviamente aquí tenemos una diferencia muy marcada, más que duplica, ¿verdad? Y la tasa de desempleo en este grupo más que duplica al siguiente. Y si después, si analizamos la tasa de desempleo, pero por nivel educativo, tenemos aquí dos elementos que llaman la atención, y es que impacta sobre todo a las personas con un nivel educativo de secundaria completa, o bien a las personas de universitarias sin título. En este caso, de las personas universitarias sin título es lo que hemos llamado el riesgo de la educación incompleta. Probablemente una persona con educación universitaria pero sin título no califica para ciertos puestos de trabajo, y para otros se encuentra sobrecalificado, entonces entra ahí como una especie de, si se quiere, limbo que les dificulta pues la obtención de un puesto de empleo. Después hacemos la descomposición o vemos la tasa de desempleo por género y por edad, y entonces aquí también tenemos otra señal de alerta, donde la tasa de desempleo entre mujeres jóvenes casi que llega al 60%. O sea, tenemos que casi de cada 100 mujeres jóvenes, por cada 100, casi 60 se encuentran desempleadas. O digamos, por cada 10 mujeres jóvenes, casi 6 se encuentran desempleadas. Y si lo comparamos con el siguiente grupo, vemos que casi que duplica, ¿verdad? El siguiente grupo, que se encuentra entre 25 y 34 años, es un 26% contra el 58% en mujeres jóvenes de 15 a 24. La situación en los hombres también se replica en el sentido de que el desempleo entre personas, entre hombres entre los 15 y 24 años llega a un 33%, y si lo vemos para el siguiente grupo de edades, es decir, de los 25 a los 34, llega a un 13%. Aquí lo que llama la atención es que, bueno, el problema es más grave entre las mujeres jóvenes que incluso entre los hombres. Y algunos indicadores laborales de la población juvenil, dado que el desempleo tiene ese rostro juvenil. Bueno, tenemos que a nivel juvenil también ha aumentado la tasa de presión general, o sea, hay jóvenes que tienen empleo y andan buscando también cambiar de puesto de empleo. Aquí lo llamativo es que ha habido una disminución, si se quiere, generalizada en la informalidad del empleo juvenil. Lo que tal vez nos podría sugerir es que faltan aún jóvenes a incorporarse al mercado laboral, lo cual tiene bastante sentido cuando vemos el comportamiento de los llamados ninis, ¿verdad? De los jóvenes que no trabajan ni estudian. Ha habido un aumento en la cantidad de jóvenes con empleo de tiempo parcial, es decir, bueno, entre los jóvenes estos esquemas de contratación o reducción de jornadas también ha sido pues utilizado, y el desempleo pues ha sido especialmente cruel
en este momento entre mujeres sin hijos. Aquí tal vez, bueno, haciendo cierto detalle, antes de la crisis o digamos en ese periodo que denominamos de transición, el desempleo en mujeres con jóvenes con hijos era menor al desempleo en mujeres jóvenes sin hijos. Aquí lo que llama la atención es este incremento, ¿verdad? Que pasó de 39% a un 57%, mientras que en el caso de mujeres jóvenes sin hijos ya era, digamos que relativamente alto. Y si lo vemos en términos de cuánto aumentó, no es tanto como en el caso de las mujeres jóvenes con hijos. Y bueno, aquí hacemos una actualización a uno de los temas que le hemos dado seguimiento, que es el tema de la brecha tecnológica, el tema de acceso a las tecnologías de información. Y aquí lo hacemos con base también en información del INEC, de la Encuesta Nacional de Hogares, donde lo que tratamos de reflejar es qué porcentaje de los hogares, según región, tiene acceso a algunos a ciertos tipos de tecnologías de información. Aquí, digamos, para efectos visuales, lo que deberíamos comparar es qué tanto se ha expandido la línea más gruesa con respecto a la línea delgada discontinua, ¿verdad? Digamos que en términos generales, pues no vemos grandes cambios en el tema de acceso de los hogares a las tecnologías de información. Digamos, tal vez aquí en el Caribe hubo un pequeño aumento en el acceso a computadora, la tenencia a computadora. Aquí en lo que respecta a tablets, más bien hay una contracción. Vemos que la línea gruesa más bien está dentro del área que forma la raya discontinua. Aquí en lo que respecta a la posición de Internet, hay una cierta mejora en la región Caribe. En el resto de regiones están muy similares o incluso en la región Pacífico hay una disminución. Y en el tema de los hogares que poseen televisión, ¿verdad? Como un medio pues, de entretenimiento, información, sobre todo en esta época de confinamiento y crisis COVID, hay un pequeño aumento en la región Huetar Norte y más bien aquí hay una contracción en la región Caribe y en las otras regiones permanecen similares. Entonces, bueno, para nadie es un secreto que el tema de las tecnologías de información no solamente es un factor para la situación actual de las personas, sino para la situación futura, ¿verdad? Y al menos entre el 2019 y el 2020 no vemos grandes cambios. Tal vez en lo que sí ha habido una cierta mejora es cómo las personas que accesan a Internet. Entonces, una forma de accesar a Internet mediante dispositivos móviles, hablemos más que todo celulares, que pues no dan una señal muy estable, y en cada una de las regiones cada vez es menos las personas que accesan mediante ese tipo de tecnología, que es esencialmente estos datos que tenemos entre paréntesis, donde vemos que en todas de ellas ha habido una disminución. O sea, lo que quiere decir cuando vemos estos datos es que, bueno, no ha habido, digamos, así como que una expansión en el acceso a las tecnologías de información como tal, sino que aquellos que ya tenían, pues, digamos que han mejorado un poco el tipo de conexión que tienen. Algunos hechos relevantes para cerrar esta sección. Bueno, tenemos que se reduce la tasa de desempleo, lo cual era un resultado hasta cierto punto esperable, producto de la reapertura de las actividades económicas. Esta reducción que ha sido generalizada ha mostrado ciertas resistencias, o sea, cuando uno ve el comportamiento de la tasa de desempleo para ciertos grupos, hay grupos en los que la tasa de desempleo no quiere descender. También tenemos que, bueno, se consolida el riesgo de la educación incompleta, sobre todo para el caso de las personas con educación universitaria pero sin título. Y el desempleo, aunque en el promedio ha tendido a disminuir, sigue siendo particularmente cruel con la población joven, entre los jóvenes especialmente con las mujeres y entre las mujeres particularmente sin hijos. Después, en nivel regional, en la región Chorotega, la que pensamos que va a mostrar las mayores dificultades para recuperar su nivel de empleo, puesto que hay una dependencia de 3 de los 5 actividades más golpeadas por esta situación, como es turismo, comercio y construcción. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿cuánto tiempo va a tardar en levantar, en volver a la normalidad esas actividades, especialmente en la región Chorotega? ¿Llegará a mostrar los niveles antes del COVID?
Y digamos que en ese entremés, mientras se logra registrar niveles similares a los que había antes del COVID, sí será más bien pues preciso explorar y consolidar algunas otras actividades. Bueno, también nos parece que es importante repensar las medidas de reactivación económica en un entorno de cierta fragilidad fiscal. Importante el tema de la brecha tecnológica, que es una barrera no solamente para la empleabilidad actual, ¿verdad? En el sentido de que muchas personas pueden teletrabajar en la medida que tengan acceso a esas tecnologías de información, sino que también es una barrera pues, para la empleabilidad futura, en el sentido de que en qué medida los niños y los jóvenes actualmente tienen acceso a esas tecnologías, pues podrían seguir normalmente sus procesos educativos y de formación. Y bueno, para ir cerrando, algunas consideraciones finales en la materia, que en realidad pues viene a reafirmar las conclusiones parciales de cada una de las secciones. Y bueno, es la reapertura económica, como era de esperar, sirvió para recuperar puestos de empleo. Sin embargo, dicha recuperación no ha sido pareja, no ha sido uniforme. Existen todavía dificultades en lo que respecta para las personas jóvenes, las mujeres jóvenes y especialmente sin hijos. Y lo que sí nos llama la atención es que esa reincorporación de personas al mercado laboral no ha generado presiones en el mercado, sino que estas provienen más bien de las personas que se encuentran dentro del mismo mercado y que buscan cambiar de puesto de empleo. Y bueno, persisten grupos particularmente muy vulnerables al desempleo. Hemos insistido en el tema de los jóvenes, sobre todo las mujeres, las personas con baja escolaridad e estudios incompletos, en el caso de las personas con estudios universitarios sin título, la población joven que no estudia ni trabaja, es decir, los ninis, requieren un seguimiento puntual y un tratamiento particular dado su repunte. Y bueno, retomar la senda del crecimiento económico, muchos economistas y demás personas han insistido, sin tocar algunos temas de fondo, va a conllevar riesgos en materia de generación de empleo. Por ejemplo, nosotros en algunos estudios, incluso el Estado de la Nación, pues ha insistido que en los últimos años, previo a la crisis, muchas de las actividades más dinámicas no precisamente generan empleo. Entonces, habrá que repensar muy bien cómo se reactiva la economía y algunos elementos, digamos, como una primera aproximación requeridos, es, bueno, asegurar una recuperación económica equilibrada entre salud, apertura, estabilidad macroeconómica, empleo. En lo inmediato se requiere generar empleos de clasificación media, especialmente para mujeres y jóvenes. Hay que repensar el patrón de crecimiento. Es cierto, hay que aplicar medidas de reactivación general y algunas más particulares focalizados a ciertas actividades de interés. Y bueno, ya como una medida más de mediano y largo plazo, pues es preciso incrementar el nivel de escolaridad de la población para facilitar la transición de algunas personas desde esa economía tradicional de baja productividad hacia lo que se denomina la nueva economía. Y finalmente, bueno, también llamamos la atención sobre explotar las oportunidades que implican los procesos de descarbonización y sobre todo de transformación digital de la economía en marcha. Hay que redoblar esfuerzos para cerrar la brecha tecnológica y en ese sentido es necesario incrementar la ejecución de los recursos que dispone Fonatel para tales efectos. Y bueno, ya que estamos prácticamente en temas políticos o ya en un escenario político abiertamente, bueno, es necesario generar un nuevo pacto social entre los diferentes actores para repensar la Costa Rica de las próximas décadas. Obviamente ese pacto tiene que tener elementos de inclusividad, tiene que ser duradero, sustentable y viable. Y ese debería ser el tema central del próximo proceso electoral que prácticamente ya tenemos en marcha. Y bueno, y con esto cerramos la exposición y quedamos pues en la mejor disposición para solventar las interrogantes que se vayan a plantear. Muchas gracias. Gracias, David. Yo quería adicionar algunos comentarios en relación con lo que acabamos de mostrarles. Si se va a pensar en una estrategia de atención al tema del desempleo, evidentemente esta va a tener que tener, perdón la redundancia, un enfoque de género muy fuerte. Si ustedes ven las diferencias que existen entre las mujeres y los hombres en materia de desempleo,
e informalidad, inclusive subempleos, son muy grandes, al punto que si las mujeres tuvieran las mismas condiciones de desempleo que los hombres, tendríamos un nivel de desempleo varios puntos más abajo a nivel nacional de lo que tenemos hoy. Y si los jóvenes tuvieran condiciones de desempleo mucho más bajas, estuvieran más cerca de los siguientes grupos de edad, tendríamos también una situación de desempleo mucho más favorable que la que estamos viviendo ahora. O sea, enfocarse en temas de género, enfocarse en creación de empleo para los más jóvenes, permitirles el acceso, revisar lo que está sucediendo, porque como bien decía Gravy, esta situación de los jóvenes que no trabajan ni estudian es muy preocupante. ¿Qué es lo que está sucediendo con ellos? ¿Qué es lo que pasó? Muy probablemente algunos, como Gravy señalaba, salieron de la informalidad y no están trabajando ni estudiando. Y eso pues podría acarrear la posibilidad de que terminen inmersos en otro tipo de actividades que no necesariamente le convienen al país. Creo que tenemos además que focalizar los esfuerzos de creación de empleo en zonas del país, en regiones del país, tratar de compensar en términos de actividad económica lo que se perdió en materia de empleo en turismo. No es que el turismo va a dejar de ser importante para el país, pero como Gravy mostraba, su recuperación podría ser lenta y en el ínterin nosotros necesitamos que la gente que estaba trabajando en turismo pueda incorporarse a actividades novedosas. La Costa Rica que va a crecer en los próximos años probablemente no es la misma Costa Rica que estuvo creciendo en años anteriores. Eso que señalaba Gravy de que el crecimiento de la actividad económica puede ser que no cree la misma cantidad de empleo que en el pasado, tiene que llevarnos a pensar en formas de estímulo de actividades económicas nuevas que estén en línea con una nueva economía descarbonizada, digitalizada, que además solvente estos problemas que puede provocar, por ejemplo, la automatización y la modernización de ciertas actividades. Y además, repensar la forma en la que estamos conduciendo nuestra economía. Si bien ha habido mucho interés en el proceso de ajuste fiscal actual, lo que se está realizando y se planea ejecutar son políticas contractivas en materia de crecimiento económico. O sea, la reducción del gasto y cualquier medida que pretenda incrementar impuestos en este momento, sobre todo en materia de impuestos indirectos, va a generar un menor crecimiento. Y eso, pues, por supuesto, no favorece ni la reactivación de actividades deprimidas por la pandemia, ni la recuperación en materia de empleo. Entonces, algunas reflexiones para adicionar lo que acabamos de exponer y quedamos a disposición de ustedes. Don Johnny. Doña Maribel. Gracias Fernando. Agradecemos sus palabras al igual que las del compañero Graving. Vamos a dar la palabra. Tengo acá en lista para consultas al compañero Luis Diego Marín de Colombia. Luis Diego, si gusta con su consulta, por favor. Muchas gracias. Un gusto saludarlos. Yo necesito, por favor, bueno, primero agradecerles el análisis. Lo disfruto mucho, un análisis muy amplio y muy rico para ir explotando periodísticamente. Pero yo necesito, si me hace el favor, don Graving, sintetizar aún más para hacer una versión radio de las conclusiones generales. Yo le agradezco mucho si usted me podría resumir 4 puntos en específico. El perfil de los desempleados. ¿Cuáles son las principales características? ¿Cuáles son o cuál, por lo menos una, las regiones en las cuales será más difícil recuperar el empleo? Y, perdón, no son 4, son 3. Y el tercer punto, que me actualice cómo está el tema de subempleo e informalidad. Tal vez ese en una misma conclusión. Yo le agradezco que me ayude con un resumencito de un minuto para esto, porque sí necesitamos hacer la versión radio de todo este análisis para poderlo repasarlo generalmente, después irlo explotando. Entonces, el perfil del desempleado, las regiones a las que costará más recuperar el empleo y cuál es la situación actualmente con subempleo e informalidad principalmente. Muchas gracias, don Gravy. Gravy. Bien, gracias.
Ok, entonces tenemos 3 elementos. Vamos con el primero. El perfil del desempleado, según los datos que tenemos por acá, corresponde a personas jóvenes y especialmente a mujeres. También tenemos que son personas con un nivel educativo, si se quiere, medio, en el sentido de que tienen secundaria completa o incompleta. Bien, en las regiones que más difíciles visualizamos que les va a hacer recuperar el nivel de empleabilidad, pues va a depender también de qué actividades son las que generan más empleo en esas regiones. En ese sentido, me parece que la número 1 es la región chorotega, en el sentido de que se ha visto muy afectado la actividad de turismo, la actividad comercial y la actividad de construcción. Entonces, por ahí vemos como la región a la que más atención habrá que ponerle. El tema de subempleo e informalidad, bueno, el subempleo en estas condiciones se ha visto como un mecanismo para mantener puestos de empleo al utilizar, reducir las jornadas laborales. Se ha venido disminuyendo ese subempleo, pero no hemos llegado a los niveles previos a la crisis. En el tema de informalidad, cuando se da lo más fuerte el confinamiento, la informalidad baja, pero esencialmente es porque personas que trabajan en la informalidad salen del mercado laboral y ahora esas mismas personas se están reincorporando también bajo esquemas de informalidad, y por eso es que la informalidad vuelve a aumentar. Ahí la llamada de atención, para ir cerrando, es en los siguientes informes ver qué está pasando con la informalidad. Podría ser que las condiciones se incrementen y que las personas, la única forma de que encuentren trabajo bajo esquemas informales. Muchas gracias. Tenemos otra consulta por acá, el compañero José Manuel Peña. Peña, por favor, el micrófono, por favor, si puedes abrir el micrófono. Gracias, don Johnny Humberto. Excelente el trabajo, como siempre, de los señores de la UNA. Felicitaciones, don Fernando y don Graving. Ahí en este grupo estamos varios guanacastecos. Querría, perdón que me quite el sombrero de periodista, pero haría un comentario alarmado por lo que ha dicho don Graving de que Guanacaste es mal ejemplo en este trabajo científico. Y diría algunas reflexiones sobre mi experiencia. Una, demostrado fehacientemente que el turismo no fue ni será la panacea ni la salvación de nuestra provincia. Sabido por todas y todos que tiene el componente agropecuario y agroindustrial como una fuente impresionante, con un riego que vergonzosamente el 90% de esa agua que discurre por los canales desde el lago de Arenal van a parar miserablemente todos los días al Golfo de Nicoya. Y esto es porque pendejamente los gobiernos, desde que don Daniel Oduber en el 74-78 pensó e inició esas obras, han pasado como 10, 12 gobiernos, no han hecho nada para hacer una auténtica reforma agraria donde el agua se utilice para 2 o 3 cosechas de lo que se quiera cultivar en Guanacaste. Otra contradicción, el potencial humano y material de nuestra provincia es inconmensurable. Y bueno, sí da pena escuchar don Graving y don Fernando este informe que habla mal de Guanacaste, cuando la verdad es que fue un granero y tiene todas las potencialidades para convertirse en mucho más que un granero de la provincia, del país, sino de Centroamérica. Pero solo quería agregar que el desafío es esa nueva economía que habla don Fernando y don Graving, y hacia esa hay que ir con raudal conocimiento, porque en lo que atañe a la ruralidad, ahí está el foco y el impacto de una Costa Rica que puede caer en graves consecuencias de lo que insinuaba don Fernando.
el narcotráfico y en la desesperanza que ya se ve desgraciadamente, los jóvenes buscando fuentes muy rápidas de hacer plata, pero que al final les llevan a la cárcel y a lo negativo. Disculpen que no haga ninguna pregunta, pero me entristece ver que Guanacaste, con el gran potencial, no está dando los grandes resultados. Y agrego una cosa más. Conozco el excelente trabajo que hace la Universidad Nacional en la provincia, con proyectos muy puntuales que poco a poco van penetrando, pero creo que realmente las universidades tienen que tener más protagonismo en los inútiles dirigentes políticos que, por desgracia, nos están mal gobernando en la provincia y que son la fuente principal. Yo siempre termino con esto diciéndole que es absolutamente estúpido y sin sentido culpar a los meseteños de las malas, de la desgracia del Guanacaste. No, el problema está en la dirigencia que nos desgobierna y ahí hay que hacer un repunte y un balance. Disculpen que no haya sido el sombrero de periodista, sino de ciudadano apenado guanacasteco con este informe tan portentoso y robusto de ustedes. Ahí tal vez, don José Manuel, yo creo que agregaría al comentario que sí, en Guanacaste hace falta algo más que recuperación del turismo, mucho más que recuperación del turismo, porque Guanacaste ha tenido un problema que el turismo ha ayudado a reactivar la costa y no ha logrado generar encadenamientos hacia lo interno del territorio. Y que eso es, digamos, la diferencia en la región Huetar Norte, ¿verdad? En San Carlos sí pudo hacer eso, más encadenamientos, mejor distribución de los impactos positivos de la actividad turística a una escala más pequeña. Guanacaste no ha podido, no ha logrado eso, y ahí hay una agenda pendiente. Hay que, digamos, pensando en cosas buenas y malas, creo que bueno, tiene un riesgo importante porque es parte de lo que se llama ahora el corredor seco centroamericano, que es un área más expuesta a problemas de sequía y que viene prácticamente desde el sur de Guatemala, el norte de Salvador, hasta la parte de Guanacaste, el Pacífico Norte nuestro, pero tiene potencial para otras cosas, inclusive tiene un potencial enorme de generación eléctrica a través de mecanismos novedosos, como por ejemplo energía solar. Que por ejemplo lo que ha estado explotando España en muchos lugares donde tienen enormes cantidades de radiación solar y esa se desaprovecha, además del potencial del hecho de tener un aeropuerto internacional, la conexión de la carretera interamericana podría convertirse también en en un lugar donde haya más logística de exportación, pero bueno, falta más inversión, por eso nosotros decíamos que no va a haber recuperación si seguimos pensando en una senda de estabilización centrada en ajustes económicos vía recorte de gastos. Eso no va a pasar. Nosotros tenemos que ser mucho más ambiciosos en eso y pensar en actividades que vengan a compensar y a acompañar los beneficios que el turismo ha venido teniendo. El turismo puede ser que se recupere en algún momento, pero ya vemos que es endeble, tiene problemas y podría eventualmente volverse a haber expuesto a una situación de estas si sufrimos otra pandemia en el futuro. Entonces, hay que estar preparados para poder enfrentar eso y tanto Guanacaste como Punta Arenas necesitan desarrollar mecanismos nuevos de actividad económica, de inserción de su población para evitar esto. Y ojo, Guanacaste quizás no tiene los problemas que hay en el Caribe con el narcotráfico porque no es parte de la ruta de movilización de la droga. Pero si estuviera en el Caribe, estaría sufriendo los mismos problemas. Entonces, hay que evitar que caigamos en eso, moviéndonos rápidamente. Gracias, Fernando. Tenemos otra consulta del colega Mariano Rodríguez. Mariano, si gusta hacer la consulta, pues la leemos. Gracias, buenos días. Excelente esta exposición, bastante amplia, y aunque ustedes han contestado lo que yo estoy preguntando, sí me gustaría, estilo radio, un buen resumen en ese sentido.
yo quería ver cuál es la estrategia de empleabilidad a seguir en Costa Rica que ustedes consideran es pertinente, sobre todo ahora que se somete a discusión en este proceso político la necesidad de ese nuevo pacto social que Costa Rica requiere para efectivamente solucionar problemas como es el desempleo que estamos teniendo en este momento, sobre todo entre jóvenes y mujeres, especialmente sin hijos, madres solteras. Gracias. Don Fernando, don Gravy, gracias, Mariano. David, ¿le das dos o...? Bueno, no sé si le he venido a referirse, si no, cualquier cosa se puede adicionar. Vean, uno, nosotros necesitamos crecer y mucho más de lo que está previsto crecer para este año y para el año entrante. Todavía no estamos ni tan siquiera en el nivel de actividad que teníamos en febrero del 2020. Ojo, los datos del IMAE, el Banco Central, cuando uno los ve en términos relativos, pueden engañar. No es que nos están engañando con el número, sino que hay que verlo con cuidado, ¿verdad? Entonces, tenemos que llegar a niveles, alcanzar los niveles previos a la pandemia y empezar a superarlos, porque si no va a ser imposible crear empleo en esa coyuntura. Dos, necesitamos estímulos para el crecimiento en el corto plazo. No los hemos tenido. Ni tenemos acceso a crédito barato y en condiciones favorables, ni tenemos estímulos por el lado del sector público con más inversión pública. Más bien el año pasado decreció. No tenemos mecanismos de subsidio para las personas que se han perdido su trabajo y esa gente se sale de las actividades de consumo, del gasto. No están ayudando a sostener el movimiento creciente en el comercio, por ejemplo. Eso tenemos que revertirlo, porque si no, no vamos a crecer. Necesitamos crear empleo, como bien lo decía Gravy hace un rato, en actividades con calificación media y en algunos casos con calificación baja. Si nosotros pretendemos resolver esto, creando empleos con actividades, en actividades que crean empleo calificado, no vamos a hacer match con las necesidades que tenemos actualmente entre la gente desempleada. Podríamos empezar a capacitar gente que en este momento está sin trabajo, mejorar sus conocimientos y sus habilidades, pero eso probablemente es una estrategia a mediano plazo. En el ínterin, tenemos que ver o cómo creamos empleo para esas personas que no tienen con mayores conocimientos o capacidades técnicas, o les damos un subsidio, una ayuda mientras se van capacitando para que puedan sostenerse, porque hay gente que corre el riesgo de caer en la pobreza y quedarse ahí. Y lo otro es empleo con visión de mujer. ¿Cómo hacemos para que las mujeres se incorporen más y en mejor calidad al mercado laboral? David lo decía muy claramente ahora. No solo están regresando al mercado laboral, pero lo están haciendo una tasa más baja que los hombres y en condiciones de mayor precariedad laboral. Por eso tienen menos ingresos. Cuando se vuelve a hacer el cálculo de cuál es el ingreso promedio de las mujeres con las que ya se han estado incorporando al mercado de trabajo, el ingreso promedio disminuye. Quiere decir que las que están ingresando están ganando menos. Y eso se refleja probablemente en la cantidad de personas que están recibiendo un ingreso por debajo del mínimo, del salario mínimo. Que eso es otro tema que evidentemente eso ha sido un problema de hace muchos años en el país y parece que se está agravando con la recuperación post-pandemia o en medio de la pandemia, pero hemos salido de la pandemia, desgraciadamente. Pero así en grandes rasgos, no sé, Gravy, si vos querías agregar algo. Y ahora sí, está trabajando con dos monitores, entonces no puede mover el mouse aquí donde está los controles. Sí, yo nada más diría que me parece que lo argumentado por Fernando es muy importante. Que sí, es ciertamente hay que regresar a la senda del crecimiento, pero hay que crecer diferente a lo que veníamos haciendo anteriormente. Por ejemplo, antes de la pandemia, si uno ve el crecimiento de las empresas de régimen especial, llámese zonas francas, superaba fácilmente los 2 dígitos, daba en el orden del 12-13%. Pero cuando vemos ese mismo crecimiento para las empresas de lo que se llama régimen definitivo, es decir, las empresas más de índole, si se quiere, de base local, el crecimiento andaba entre un 1 o 2%. Entonces yo creo que con ese esquema, lo que hemos llamado esa economía dual no nos ayuda
al retomar la generación de empleo. ¿Por qué? Porque mucho, digamos, tenemos una economía, una parte de la economía que crece mucho, tenemos otra que crece muy poco. Y la particularidad es que no todas las personas se pueden sumar a esa parte de la economía que crece a 2 dígitos. ¿Por qué? Porque demanda otras habilidades que una parte muy importante de la población no tiene. Yo creo que por ahí es importante retomar la mirada a las empresas más de índole local en el mediano plazo. Y en el mediano y largo plazo, pues el tema educativo es un gran reto. Y el tema del acceso a las tecnologías de la información es un reto mayúsculo, sobre todo en esta época en que la digitalización de los procesos, que ya venía a un ritmo bastante importante, precisamente con esta pandemia se aceleró. Yo agregaría eso en complemento a lo manifestado por Fernando. Perfecto. Compañeros, colegas, la prensa, ¿alguna otra consulta que tengan? Bueno, de momento creo que no hay más consultas. Tal vez, don Fernando, si cerramos con un resumencito de 1 minuto nada más, general de toda esta conferencia. Le agradezco mucho. Sí, bueno, muy rápidamente agradecerles a todas y todos los que nos acompañaron hoy. Nosotros seguimos haciendo el trabajo de análisis. Vamos a ver la evolución en los próximos trimestres de lo que ha estado sucediendo para ver qué podemos aportar en términos de análisis y tratar de ver hacia dónde se está moviendo la recuperación del empleo una vez que la economía se va recuperando. Aunque insistimos, ese proceso todavía es lento y habrá que ver si se consolida una recuperación sostenida. No pareciera que vayamos a llegar todavía a niveles prepandémicos durante el 2021, sobre todo porque el crecimiento que se prepara la economía es muy bajo y la recuperación sigue siendo endeble. Agradecerle a Graving el trabajo de análisis que ha estado haciendo sobre esto. Como ven, es un análisis bastante rico. Y bueno, nosotros quedamos a disposición de ustedes para ampliar sobre cualquier tema relacionado con esto. Insisto, seguiremos haciendo este seguimiento o mantendremos el seguimiento sobre estos temas y si es pertinente, pues volveremos a venir a estas actividades poco para explicar los hallazgos que nos hemos venido encontrando. Agradecerles de nuevo a todos y que tengan un buen día. Gracias, don Fernando. Gracias, Graving. En nombre del Observatorio de Coyuntura, el Observatorio Económico y Social, darle las gracias a los compañeros de la prensa por su compañía. De recordarles que en el transcurso de la tarde les estaremos enviando el enlace de esta conferencia de prensa completa, así como un comunicado de prensa. Cualquier consulta para alguna entrevista en particular pueden realizarla al 86748585 para coordinar con los investigadores la consulta que ustedes a bien tengan hacer. Tengan un buenos días y muchas gracias.